con el tema Cultivos Iniciadores de Nueva Generación en Aceituna de Mesa, a cargo del doctor Noé Arroyo. Noé es licenciado en Biología por la Universidad de Jaén, doctor en Biología por la Universidad de Sevilla, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Sevilla, España, y evaluador de proyectos para el gobierno de Argentina y España. Autor de más de 100 publicaciones científicas y de 5 patentes relacionadas con la aceituna de mesa. Vamos a invitar a Noé. Noé, ¿se puedes encender tu cámara? Hola, Úrsula. ¿Me escuchas? ¿Te escuchamos muy bien? Vale. ¿Y me veis ahora? No te vemos, pero te escuchamos. Vale. Vaya ¿Puedes problema. compartir tu presentación, si no? Sí, he activado la cámara y parece que ahora no quiere trabajar, pero sí, vamos a compartir la pantalla y vamos a hablar sobre la presentación. Ya, entonces comparte la pantalla. Vale. ¿Ya la estáis viendo? Sí, conforme, la vemos en Vale. pantalla, Noé. Muchas gracias. Bien, pues es una pena que no me podáis ver porque precisamente me había venido a un laboratorio de aquí del Instituto de la Grasa donde trabajamos para que pudiéramos y pudierais tener una apreciación donde se desarrollan estos fermentos, estos cultivos iniciadores. Agradecer a Úrsula y agradecer a ProOlivo pues, la oportunidad para explicar esta línea de desarrollo que a nosotros nos apasiona, que es la selección de microorganismos de la aceituna de mesa para una doble utilización, un doble uso, como os voy a presentar en esta charla. Y por eso quería agradecer, como comento, pues, la oportunidad de poder exponer los resultados de estas investigaciones. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues por dónde nace todo, ¿no? Y voy a explicar un poco qué es Oleica, porque a lo largo de esta presentación pues vais a Oleica Starter, Oleica, precisamente estos cultivos un poco vienen del desarrollo de una empresa de base tecnológica. Oleica es la marca registrada de una startup y un spin-off del CSIC, que es Tafit, y que licencia tecnología tanto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de la Grasa y de la Universidad de Córdoba. En concreto, ahora mismo está licenciando 3 secretos industriales, 2 de los cuales, que son estos 2 últimos, son cultivos iniciadores. ¿Por qué nace Oleica? Oleica nace para transferir este conocimiento que se origina en los centros de investigación y llevarlo al sector de la aceituna de mesa. Tiene su sede fiscal en Sevilla y su sede científica en los laboratorios del Instituto de la Grasa, que, como os comento, es donde actualmente me encuentro. ¿Quién compone Oleica? Pues lo compone un nutrido grupo de investigadores del Instituto de la Grasa, del CSIC, entre los cuales me encuentro. Lo componen también investigadores de la Universidad de Córdoba. También otro grupo nutrido de investigadores, todos ellos formados también en el Instituto de la Grasa, y después diversos socios estratégicos, en concreto en el tema del desarrollo informático. ¿Qué es lo que hace Oleica? Pues Oleica ofrece una serie de soluciones, como comentaba, todo basado en el conocimiento científico y en la transferencia de este conocimiento para el sector de la aceituna de mesa. En concreto, el desarrollo de soluciones informáticas, de programas para la digitalización de los procesos, mejora de la trazabilidad, optimización de procesos, etcétera. Apoyo en investigación y desarrollo para proyectos relacionados con la aceituna de mesa, formación. Tiene en el Instituto de la Grasa un laboratorio especializado en analíticas tanto microbiológicas como físico-químicas para la aceituna de mesa, y he dejado para el final de lo que hoy vamos a hablar, que son esas soluciones biotecnológicas o estos cultivos iniciadores. Con esta charla lo que os quiero dar es información para que vosotros podáis responder a esa pregunta que lanzo ahí, y es que ¿por qué utilizar
cultivos iniciadores. ¿Por qué utilizar fermentos en la elaboración de la aceituna de mesa? Van a ser las bacterias lácticas y la levadura los principales microorganismos que son responsables de la fermentación de aceituna de mesa. Su acción es necesaria por diversos motivos. El primero es porque van a consumir los azúcares y van a producir diversos compuestos que son beneficiosos. En el caso de las bacterias lácticas, este consumo de azúcar va a producir ácido láctico que va a producir una bajada del pH, ayudando a la conservación y a la estabilización del producto. Después también van a producir diversos compuestos volátiles que van a mejorar las características organolépticas y sensoriales del alimento. También van a producir diversos compuestos, como pueden ser vitaminas, aminoácidos, que aumentan el valor funcional. Y, por último, el crecimiento de microorganismos beneficiosos va a impedir y va a competir y a excluir el de otros microorganismos perjudiciales, como pudieran ser las enterobacterias, pionibacterias, pseudomonas, etcétera. Aquí podéis ver un poco lo que es el desarrollo de estos grupos microbianos durante una fermentación típica de aceitunas estilo español o sevillano. Las bacterias lácticas se desarrollan rápidamente alcanzando niveles poblacionales altísimos, en torno a 10 elevado a 7, 10 elevado a 8 unidades formadoras de colonias por mililitro, pero veis que las levaduras también, aunque a niveles poblacionales más bajos, también están presentes durante todo el proceso. Este crecimiento va a producir una rápida bajada del pH y la inhibición de microorganismos no deseados, como pueden ser esporulados como Clostridium o otros microorganismos alterantes como son las propionobacterias. Tenemos que tener en cuenta que la fermentación de aceituna de mesa no va a estar exenta de sufrir alteraciones. En ciertas ocasiones, pues, el proceso de manera espontánea llega a buen término, pero en otras ocasiones puede ocurrir diferentes tipos de alteraciones. O también de problemas ya más graves que puedan suponer un riesgo biológico. Aquí en esta tabla os indico las que son exclusivamente por un origen microbiano. Entonces, entre las alteraciones que puede ocurrir por un desarrollo de microorganismos no deseados, podemos tener el alambrado, la zapatería, el ablandamiento de los frutos, el consumo del ácido láctico, la bajada de la acidez libre, la aparición de puntos blancos sobre la superficie de la aceituna, modificaciones del sabor, inestabilidad de envasados, etc. Peor aún es si ya tenemos problemas de tipo riesgo o de tipo que pueda afectar a la salud de los consumidores, como puede ser el botulismo asociado al crecimiento de Clostridium, la producción de micotoxina asociada al crecimiento de hongos, la producción de aminas biógenas asociada a ciertos tipos de bacterias y levaduras, o la presencia de microorganismos patógenos, como puedan ser listeria o estafilococos, como decía, además de Clostridium. Pues bien, para mejorar la fermentación de la aceituna de mesa y producir un producto más controlado, más homogéneo, de mayor calidad, diversos autores han aconsejado la utilización de cultivos iniciadores. Tenemos que definir entonces qué es un cultivo iniciador. Pues una preparación de microorganismos vivos, inocuos, que se añaden al alimento con la intención de acelerar o mejorar el proceso fermentativo y evitar desviaciones del mismo. La utilización de cultivos iniciadores en la industria agroalimentaria está bastante extendida. De hecho, la elaboración de algunos alimentos, como es el pan, el vino o la cerveza, no se entiende si no es sin la utilización de estos cultivos iniciadores. Por eso cada vez también está más extendido su uso en las fermentaciones de los diferentes tipos de elaboraciones de aceituna de mesa. ¿Qué ventajas tiene la aplicación de estos cultivos iniciadores en la aceituna de mesa? Lo vamos a ver después más gráficamente y que creo que va a quedar más claro y mejor reflejado. Pero ahora mismo os anticipo que la utilización de estos fermentos van a reducir la probabilidad de sufrir alteraciones, como decía, excluyendo o inhibiendo el crecimiento de estos microorganismos alterantes o patógenos. Se va a invertir menos tiempo en la necesidad de corregir la fermentación, se va a obtener un producto más seguro
Muy importante en el caso de empresas que tienen diferentes tipos de elaboración en diferentes plantas de procesado, pues si fermentan con un mismo inóculo, se va lógicamente a uniformar la calidad del producto final en cuanto a sabor, aroma y apariencia. Se reduce el tiempo de fermentación, como vamos a ver. Se impiden o se controla la otra flora microbiana no deseada. Se mejora el perfil organoléctico. En el caso, como vamos a ver, de microorganismos con características beneficiosas, se puede aumentar el valor funcional del producto. Y en el caso de que estemos utilizando microorganismos asociados a una IGP o una DOP, pues le vamos todavía a dar mayor identidad al producto. Durante años, lo que hemos estado buscando ha sido la utilización de fermentos que llevaran a cabo adecuadamente la fermentación desde un punto de vista tecnológico. Así que lo que buscábamos eran microorganismos que se produjeran una rápida acidificación del medio, que fueran resistentes a las variables tan estresantes que hay durante la fermentación de la aceituna de mesa, bajos pH, altas concentraciones de antimicrobianos como son los fenoles, altas concentraciones de sal, que produjeran enzimas que desamargaran la aceituna de una manera biológica, como son las esterasas y las betaglucosidasas, que lógicamente consumieran todos los azúcares, resistencia a fagos, imposición durante el proceso fermentativo, etc. Pero ahora les pedimos más y les pedimos un plus. Y lo que les pedimos es que, además de que hagan todo eso, que también aporten un mayor valor funcional, es decir, que aporten salud a la fermentación. Y para eso tenemos que demostrar que tienen un potencial probiótico. Por lo tanto, le hacemos pruebas como reducir los niveles de colesterol, actividad antiinflamatoria. Lo vamos a ver ahora qué tipo de pruebas le hacemos y por eso en este momento no me quiero extender mucho. Lo que sí quiero que un poco tengan en mente es que seleccionamos, y esto es, por eso hablaba al principio de la charla de cultivos iniciadores de nueva generación, hemos pasado de trabajar con las salmueras a trabajar con las aceitunas, como va a quedar claro cuando termine la presentación. Y vamos a seleccionar microorganismos que tienen el potencial de formar biofilm sobre la epidermis de los frutos. Esta fotografía que les muestro es la epidermis, la superficie de una aceituna de mesa después de haber fermentado. Los microorganismos poco a poco van a ir colonizando la superficie de la aceituna y formando ese tapiz, formando ese velo donde hay millones y millones y millones de microorganismos. De hecho, nuestros datos nos indican que un solo gramo de aceituna puede transportar más de 10 millones de fermentos. Una aceituna de un peso medio de unos 5 gramos, por lo tanto, tendría más de 50 millones. ¿Y quién se come más de una aceituna? Pues en cualquier comida, en cualquier picoteo, rápidamente estás ingiriendo 4 o 5 aceitunas, por lo tanto, se estaría el consumidor, la persona ingiriendo más de 250 millones de fermentos. La pregunta es si pudiéramos dirigir la formación de esos biofilms para que incluyeran en su interior esos microorganismos beneficiosos, esos microorganismos que fermentaran de una manera adecuada la aceituna y que después tuvieran ese aspecto de mejorar la salud. Estaríamos, por tanto, convirtiendo a la aceituna de mesa en un transportador de estos microorganismos hasta el consumidor final. Y de esta manera le estaríamos dando la oportunidad a la aceituna de mesa para entrar a nuevos nichos del mercado, como es el tema de la alimentación probiótica, que está en los últimos años incrementándose en un 10% este tipo de productos. Aquí les pongo un ejemplo de lo que es ahora mismo. Se podrán imaginar que el tema de la alimentación probiótica está sobre todo dominado por los productos lácteos, entre ellos, como ven aquí, los yogur. Y un ejemplo de lo que es la misma marca, un producto, o el mismo producto sin fermentos, perdón, se ha pasado la diapositiva. El mismo producto sin fermentos, es decir, el alimento con los fermentos naturales y sin los fermentos. Pueden ver como el mismo
producto tiene una revalorización del cerca del 75% en el precio de venta. Bien, pues pasamos ya a un poco, después de esta introducción sobre los cultivos iniciadores y en concreto de los cultivos iniciadores multifuncionales con esas características tecnológicas y también probióticas, pasamos ya a hablar de los cultivos que se han sido desarrollados aquí en el Instituto de la Grasa recientemente. Y suponen, en nuestra opinión, una evolución en el uso de los fermentos. Los primeros cultivos que se desarrollaron también para aceituna de mesa, aquí en el Instituto de la Grasa, y que han salido del mismo padre, del doctor Rufino Jiménez Díaz, allá por el 2001, que, como les comentaba, tenían esas características tecnológicas. Pero a partir del 2011 y a través de diferentes proyectos, como es el proyecto Probioli, el proyecto Olifil y el proyecto TOBE, hemos ido desarrollando, y nos ha llevado unos cuantos años, seleccionando y eligiendo los mejores fermentos con esas características potencialmente beneficiosas. Y aquí pueden ver lo que es las diferentes etapas que hay que realizar para obtener esos microorganismos. Lo primero es ir y visitar a las empresas, ir a diferentes patios de fermentadores, estudiar aquellos que han tenido un mejor término y obtener una gran cantidad de aislados y cepas que posteriormente vamos a participar y a identificar y a las cuales después en el laboratorio le vamos a hacer una gran cantidad de pruebas. Un screening multifuncional para obtener tanto cepas que tengan aquellas características y también probióticas. Y una vez que hemos seleccionado las mejores, hacemos fermentaciones a escala piloto para validar que efectivamente esas propiedades que hemos estudiado en el laboratorio se confirman en fermentaciones de aceitunas. Si la fermentación a escala piloto es positiva, pasamos al siguiente escalado, que es ya la validación a la escala industrial. Es decir, nos vamos a validar en condiciones reales donde tienen que trabajar esos inóculos que todo va bien. Y si la fermentación a escala industrial ha sido terminada con éxito, pues realizamos ensayo organoléptico, comprobar lógicamente que las características organolépticas del producto como mínimo se mantienen si no se han mejorado. Y por último, hay que realizar un nuevo estudio de formulación y liofilización para producir un producto que pueda ser distribuido. Estamos hablando ahora, estos últimos días, de la gran complejidad que tienen la distribución y la logística de las vacunas, ¿no? Bueno, sin llegar lógicamente a ese punto, sí que hay que salvar un gran salto tecnológico, y es poder llevar esos microorganismos del laboratorio a las empresas de una manera, de un producto que sea estable y que tenga una gran conservación, una fácil conservación. Y después de este punto de la formulación, liofilización, vendría un nuevo punto, que es el de los estudios con modelos animales, entre ellos con humanos, para demostrar que la ingesta de estas aceitunas con estos microorganismos pues mejora la salud del consumidor de cara al etiquetado y al claim. ¿Cuáles son los dos tipos de cultivos que se han desarrollado recientemente aquí en el instituto? Pues tenemos el Oleica Starter Advanced, que es una mezcla de bacterias lácticas, como les comento, nativas de la aceituna de mesa, y el Oleica Starter Yeast, que es una mezcla de levaduras también autóctonas de las fermentaciones de aceituna de mesa. Vamos a verlos un poquito más. En el caso del Oleica Starter Advanced, como les comento, pues tocaba una renovación, tocaba pedirle algo más a estos cultivos desde el 2001, que es cuando se desarrollaron estos primeros cultivos aquí en el instituto. Se trata de un cultivo iniciador mixto que está compuesto por 3 cepas de la especie Lactobacillus pentosus. Cada una de estas cepas aporta una ventaja tecnológica. ¿Y por qué trabajamos con un cultivo mixto? Para que sea más robusto y para que pueda trabajar en una mayor cantidad
condiciones, con una mayor cantidad de variedades de aceitunas, ya que si solamente trabajáramos con una sola cepa, como comprenderán, reduciríamos probabilidades de éxito. Las tecnológicas y también probióticas, esa capacidad de adherirse y de formar sobre la aceituna, produciendo esa biopelícula, ese escudo natural sobre la superficie de los frutos para ser transportado a los consumidores, pero también para impedir la adhesión de microorganismos alterantes o patógenos. Una gran ventaja, y es que son microorganismos autóctonos de las fermentaciones, es decir, están muy bien adaptados a los procesos y a las altas condiciones de altas concentraciones de sal, pH, antimicrobianos, etcétera. Y como es un fermento de origen vegetal, están reconocidos por la FDA y la EFSA como generalmente reconocidos como seguros, es decir, no hay que hacer pruebas adicionales para demostrar su inocuidad. Son de inoculación directa en las salmueras sin necesidad de medios de reconstitución para aumentar su viabilidad, y hemos estudiado su imposición y supervivencia y, como ven, pues es muy alta. Bueno, yo creo que lo mejor es mostrarles algunas de las gráficas de validación que hemos tenido para estos cultivos para que puedan valorar ustedes mismos. Como les comento, es una mezcla de 3 cepas de lactobacilos y cada sobre lleva más de 1 por 10 elevado a 12 unidades formadoras de colonias. Es decir, cada sobre lleva 1 billón de fermentos. ¿Por qué? Para que cuando lo inoculemos en el fermentador se quede a un nivel poblacional lo suficientemente alto para que puedan iniciar la fermentación. La vida de mercado en condiciones de refrigeración pues sobrepasa el año. Bueno, sí, un poco esto ya son fichas técnicas de los cultivos. Fundamentalmente se venden, como veis aquí en esta foto, en sobres donde hay un polvo liofilizado de características, es un polvo blanco. El sobre pesa 75 gramos, de los cuales hay un excipiente que es la dextrosa alimentaria, que es decir, glucosa, que lo que facilita es un poco la reconstitución del inóculo. Creo que estas gráficas son las que más pueden interesar para comprobar y ver cómo se mejora la fermentación con la utilización de los cultivos. En esta primera validación llevada a cabo durante la campaña 2017-2018 en diferentes fermentadores de diferentes industrias, vemos como en todos los casos las bajadas de pH y la producción de la acidez libre se mejora con las inoculaciones. En estas gráficas podemos comprobar exactamente los mismos resultados para diferentes variedades, hojiblanca, gordal y manzanilla, tanto para el pH como la acidez libre, en un estudio que se llevó a cabo también en la campaña 2018-2019. Cuando comparamos un poco el performance, los resultados con respecto a los inóculos del 2001, de aquí del Instituto de la Grasa, pues vemos que hay una mejora. De manera que los pHs con los inóculos de nueva generación son más bajos y la acidez libres es mayor respecto a los inóculos anteriores. Hemos utilizado técnicas de modelado estadístico para cuantificar pues, las mejoras que obtenemos. Y en los peores de los casos hemos podido comprobar que la cinética de bajada de pH y las producciones de acidez libre se pueden mejorar hasta en un 30%. O dicho de otra manera, la cinética de una fermentación de aceituna de mesa se puede reducir 1/3 con la utilización de los cultivos. Es decir, las aceitunas se van a fermentar antes. ¿Y por qué se fermentan antes? Pues lógicamente todo esto se resume en esta gráfica. Una fermentación espontánea, pues las bacterias lácticas tienen que arrancar de cero. Hay bacterias lácticas en las industrias, hay bacterias lácticas en las empresas, en la superficie de los fermentadores, en las bombas, etcétera.
pero su concentración es muy baja y poco a poco tienen que ir creciendo hasta que ya tienen unos niveles poblacionales lo suficientemente altos para producir el láctico y bajar los pH. Sin embargo, si nosotros inoculamos, como le comentaba, cada sobre lleva 1 billón de fermentos. Cuando lo añadimos en un fermentador de aquí, de 10 toneladas, puede haber 5 o 6 mil litros de salmuera. Pues se quedan todavía una población lo suficientemente alta como para arrancar la fermentación desde el primer día. Entonces, lógicamente, todo este tiempo, hasta que se igualan ambas poblaciones, pues esos fermentadores inoculados los llevarían de ventaja. Bueno, esta es una gráfica de los estudios de imposición, es decir, lo que tenemos que comprobar es que los fermentadores, los fermentos que inoculamos verdaderamente se están adheriendo a las aceitunas y verdaderamente se están imponiendo sobre la flora autóctona que hay. Eso lo hacemos mediante herramientas de biología molecular, por técnicas de PCR-REP, y comprobamos en todos los casos, comparando nuestros fermentos, como veis aquí, el 119, con diferentes fermentos, colonias cogidas al azar, pues el grado de homología con nuestros fermentos inoculados pues es prácticamente altísimo, sobrepasa en todos los casos del 90%. Cuando esas aceitunas las sometemos a un análisis sensorial, a un análisis organoléptico, vemos que respecto a las fermentaciones espontáneas, las aceitunas fermentadas con los cultivos pues tienen una menor sensación de amargor, lo cual es positivo. Es lógico, estamos seleccionando a estos fermentos por su capacidad de producir enzimas que rompen la oloropeína de manera biológica. Eso al final de la fermentación pues se puede apreciar. Y también un panel de cata formado tanto por industriales como personal del CSIC pues identificó también una menor puntuación en cuanto a defectos de sabor y aroma. Lo que les comentaba también anteriormente es que nos llevamos la grata sorpresa de que era necesario también actuar menos sobre esos fermentadores. Y eso al final se reduce en menos horas de operario, en menos adición de insumos, por ejemplo, para parar una fermentación tumultuosa, medios necesidades de medios nutritivos de crecimiento, etcétera. Eso al final también supone una reducción de los costes en los tratamientos de los fermentadores. Y lo que les comentaba hasta ese punto eran las características tecnológicas. Vamos a ver ahora también esas características probióticas, saber que se está inoculando un microorganismo que se ha seleccionado entre muchos otros porque tiene la capacidad de mejorar la salud de las personas. El primer requisito es la formación de esos biofilms. Las 3 cepas tienen la capacidad de esos biofilms. Lógicamente, si queremos que mejore la salud de las personas, pues tiene que sobrevivir a las digestiones gástricas y pancreáticas. Ven aquí su porcentaje de reducir niveles de colesterol in vitro de hasta un 25%, reducción de proliferación de células tumorales. En concreto, de todas las cepas, hemos visto que la LPG1 es la que tiene un mayor potencial, como se ha demostrado ya en estudios con modelos animales. En concreto, el primero de esos estudios se realizó con un nematodo, que es el elegans, es una especie de lombriz muy pequeñita, tiene entre 700 y 800 células, es tan pequeñita que se alimenta de bacterias. Entonces, su alimento natural es una bacteria que se llama E. coli y lo que hicimos fue cambiarle su alimento natural por nuestra bacteria, por el LPG1. ¿Qué es lo que vimos? Pues como se ve en esta gráfica, que la entrada en senescencia de la población, es decir, la vitalidad de la población de los gusanos, se conseguía aumentar considerablemente cuando estos gusanos se alimentaban del LPG1 a cuando ingerían su alimento natural, que era el Escherichia coli. Eso nos animó a hacer ya un estudio con mamíferos, en concreto con ratones, en los que hicimos 3 grupos de ratones, un grupo control, al cual lógicamente a esos ratones no se le hacía nada, un grupo de ratones a los cuales se le inyectaba una sustancia química que es el DNBS, eso lo que hace que al ratón le desestabiliza su
su epitelio intestinal y le produce una diarrea bastante importante. Y otro tercer grupo, otros ratones a los cuales le dábamos como alimento nuestro lactobacillus, el LPG1, recuerden, un fermento vegetal, un fermento aislado de las aceitunas de mesa, y posteriormente le inyectábamos la sustancia química. ¿Qué es lo que vimos? Que en los ratones control, lógicamente, medimos su peso, medimos la permeabilidad de su barrera intestinal, medimos después de una biopsia los daños macroscópicos en los tejidos intestinales, pues lógicamente será nuestra referencia. En los ratones a los cuales exclusivamente llevaban la sustancia, se le inyectó la sustancia química, las colitis, lógicamente, a esos ratones le hacía perder peso, le producía un aumento de la permeabilidad, es decir, producía una desestabilizaba las células del epitelio intestinal y por tanto se aumentaba la permeabilidad de la barrera intestinal, y cuando le hacíamos una biopsia, los daños en los tejidos del intestino pues eran bastante altos. Lo positivo y lo bonito fue que cuando le dábamos como alimento el LPG1 a esos ratones, cuando se los suministrábamos, no solamente no había una pérdida de peso, sino hasta que ganaban un poquito de peso respecto al grupo control, la permeabilidad de la barrera intestinal estaba al orden o en la misma magnitud que el grupo control, y los daños en los tejidos celulares eran muy bajos, prácticamente también como los del grupo control. Por lo tanto, esos lactobacilos protegían a los ratones de esos daños inducidos por ese agente químico. ¿De qué manera? Pues lo que estaban haciendo era modular, como vimos después en análisis bioquímicos, modular la respuesta antiinflamatoria, de manera que aquellas citocinas que estaban produciendo una respuesta inflamatoria exagerada, la presencia del lactobacilo las retraía y hacía que no se expresaran a niveles tan altos como para hacer ese daño a los ratones. Estos han sido los estudios que hemos hecho con las bacterias lácticas, pero como les comento, también se ha desarrollado un cultivo de levaduras, un cultivo sobre todo pensando para las fermentaciones del tipo natural, que es donde estos microorganismos tienen un mayor desarrollo. Las fermentaciones tratadas con sosa, como les comentaba antes, pues tenemos el desarrollo de las bacterias lácticas a niveles poblacionales muy altos y también un desarrollo de levaduras también que coexistan con estas bacterias lácticas. Pero en las fermentaciones naturales, los primeros microorganismos que se van a desarrollar son las levaduras. ¿Por qué? Porque son las que mejor resisten esa alta concentración de antimicrobianos que no han sido destruidos en una presentación donde no se utiliza el hidróxido sódico en la elaboración. Bueno, en ese caso, pues pensando en esas fermentaciones naturales, se han desarrollado estas levaduras. Voy a intentar no extenderme tampoco mucho más. También se trata de un cultivo mixto. En este caso tenemos una cepa de Wickert-Hannumyces anómalo y otra cepa de Saccharomyces cerevisiae, y también, como en el caso anterior, se seleccionan por sus características tecnológicas, capacidad de formar biofilm y características probióticas. ¿Qué características tecnológicas? Reducir, como en el caso anterior, el periodo fermentativo. En un tipo de elaboración en el cual muchas veces el tiempo de la elaboración de la fermentación lo determina el amargor que todavía perdura en la aceituna, queremos microorganismos que lógicamente eliminen ese amargor y que hagan que la destrucción biológica de la oloropeina sea lo más rápidamente posible, que produzcan aromas y una mejora del perfil organoléptico y que favorezcan el crecimiento de las bacterias lácticas que va a venir después. Bueno, como en el caso anterior, pues tenemos que el número de células por sobre es altísimo, más de 60.000 millones de fermentos en un solo sobre, para que cuando inoculemos en el fermentador pues haya suficientes microorganismos. Estas son las características
tecnológicas y probióticas de los cultivos, actividad esterasa, actividad lipasa, actividad beta-glucosidasa, producción de aromas y ésteres, sobre todo aromas afrutados. Esas levaduras van a condicionar el medio, van a destruir esos antimicrobianos, van a producir vitaminas, van a producir aminoácidos, que va a favorecer el crecimiento de las bacterias lácticas, como vamos a ver a continuación, y lógicamente tienen que estar muy bien preparadas para las altas concentraciones de sal que hay en este tipo de elaboración de las aceitunas naturales. Aquí les pongo un ejemplo de la utilización de este cultivo en fermentaciones verdes naturales y negras naturales, y como ven, en las fermentaciones inoculadas, el desarrollo de la fermentación láctica se adelanta respecto a cuando esas fermentaciones se llevan a cabo sin estas levaduras seleccionadas. Como pueden ver, eso lógicamente produce que el pH en las fermentaciones inoculadas también se reduzca. Lo mismo ocurre en las fermentaciones de tipo negra natural, como pueden ser las calamatas o las criollas, donde la utilización de los inóculos pues produce que los pH sean más bajos y que la acidez libre sea más alta, porque como les decía, las levaduras bien utilizadas van a favorecer el desarrollo de la fermentación láctica. De hecho, ambos cultivos se pueden utilizar de manera secuencial y coordinada. Primero inoculando a las levaduras y después inoculando a las bacterias lácticas. Tanto en las fermentaciones estilo español o sevillano, tratadas con sosa, como en las fermentaciones naturales. Como les muestro en esta gráfica, efectivamente, como pueden ver, la acidez libre aumentó considerablemente al inicio de la fermentación cuando las levaduras se habían inoculado antes que las bacterias lácticas. Es decir, todos son procesos de fermentación en los cuales está el inóculo de la bacteria láctica, pero si se añade antes a la levadura, las bacterias lácticas crecen mejor. Y además esas fermentaciones en las cuales se inocularon tanto la bacteria como la levadura, cuando se hicieron los análisis de volátiles y las catas correspondientes, eran, desde el punto de vista organoléctico, eran mejor valoradas por los panelistas. En concreto, encontrábamos esa diferencia, como les comento, en la producción de ciertos compuestos volátiles. Lógicamente hay que comprobar que esos fermentos, esos microorganismos, pues van libres de todo tipo de alérgenos y libres de cualquier otro tipo de microorganismo como salmonela, enterobacterias, listerias. Y un aspecto que creo que un poco diferencia o nos diferencia un poco el por qué se creó Oleica era porque nosotros queríamos transferir este conocimiento a la empresa y después poder realizar un seguimiento de cómo esos productos verdaderamente a las empresas le están funcionando. Por eso pretendemos siempre ayudarles. La intención es estar con ellos durante el proceso de fermentación, ofreciendo un servicio por las propias personas que han desarrollado al fin y al cabo esos inóculos. Bueno, y en esta última diapositiva, pues les pongo los diferentes trabajos científicos que avalan un poco estos fermentos, así como diferentes notas de prensa en diferentes medios de comunicación, pues que han surgido y durante los diferentes estudios que se han llevado a cabo con estos microorganismos. Bueno, si quieren obtener más información, pues pueden consultar la web de YouTube, donde hay diferentes vídeos donde se explica cómo es el proceso de inoculación, las ventajas que tienen estos inóculos, las fichas técnicas, pues se pueden consultar en esas páginas. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Y para cualquier duda que podáis tener, estaré encantado de intentar responderla. Voy a dejar de compartir la pantalla.
Ya, Úrsula, ¿no? Sí, muchas gracias, Noé, por compartir esta experiencia que han tenido en el desarrollo de estos cultivos iniciadores de fermentación de aceituna. Vamos a dar pase ahora al panel de preguntas y vamos a invitar a que se enciendan sus cámaras. El señor Manuel Morales, él es gerente de la empresa Agroindustrial Santa María, ha sido paz presidente, o es paz presidente de la asociación Prolio, y la empresa se dedica al procesamiento y exportación de aceituna de mesa. Vamos a invitar también a Marcial Castillo, él es ingeniero en industrias alimentarias, magíster en ciencia y tecnología de alimentos, docentes de la Escuela de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna y especialista en procesamiento de aceituna de mesa. Bueno, les dejo entonces para que puedan hacer las consultas a Noé. Comenzamos contigo, Marcial. Ya, gracias. Doctor Arroyo, muchas gracias por la información compartida, es muy interesante. Y verdad que el interés que tienen algunos estudiantes por el trabajo con el procesamiento de aceitunas de mesa, una de las preocupaciones que ellos tienen y a donde apuntan ellos y seguramente las empresas en donde hacen sus prácticas, es el tema del tiempo de la fermentación, ¿no? Que implica a veces más allá de lo que ellos esperan y que obviamente no ayuda en rápidamente mover el capital, ¿no? Entonces, al escuchar la ponencia, ¿no? Vemos de que la alternativa que podría ofrecerse a los productores de aceituna de mesa ya está, digamos, desarrollada, ¿no? Y que ahora nomás quedaría aplicarla. Pero claro está, siempre habrán algunas interrogantes que será necesario, ¿no?, satisfacer. Por ejemplo, una de las formas tecnológicas a las que se recurre para, digamos, acelerar el proceso, en el caso de las aceitunas verdes, por el estilo español, sevillano, es el tratamiento alcalino, ¿no? O sea, el desamalizado que se hace de las aceitunas. Entonces, cuando se hace un tratamiento más severo, resulta de que el tiempo de fermentación lógicamente va a ser menor porque va a haber menor disponibilidad de azúcares. ¿Ya? Si a la par complementáramos, por ejemplo, esa alternativa tecnológica, ¿no?, de dar un tratamiento un poquito mayor a la aceituna verde con el uso de inóculos, sería, además de lo que seguramente han experimentado ustedes en sus pruebas, necesario hacer algún tratamiento adicional en el proceso, o de repente, además, la viabilidad de las bacterias se vería afectada por ese accionar. Esa sería una pregunta que me gustaría me responda. Muchas gracias, Marcial, por la pregunta. Efectivamente, la viabilidad y el crecimiento de los microorganismos va a depender de diversos factores. Uno de esos factores es sin duda la característica del cocido. ¿Por qué? Porque el cocido va a destruir gran parte de esos antimicrobianos naturales que estas bacterias lácticas se ven afectadas. Entonces, dependiendo de la intensidad del cocido, los microorganismos va a haber una mayor proporción de antimicrobianos y, lógicamente, eso afectará su viabilidad. Pero al mismo tiempo, el cocido va a influir también en la cantidad de materia fermentable que quede después para la fermentación, un cocido más intenso, menos materia fermentable, y también en la permeabilidad y la difusión de los nutrientes del fruto a la salmuera. Un cocido más intenso, una mayor permeabilidad. Por lo tanto, es un factor que influirá. Pero van a ser otros factores los que determinarán también el performance de estos microorganismos, la concentración de sal que se utilice, el grado de madurez del fruto. Todos sabemos que la aceituna de mesa de final de campaña tiene un poco menos de azúcares que la del principio. Lo que quiero indicar un poco, los microorganismos son una herramienta
y hay que saber utilizar esa herramienta. Y para saber utilizar esa herramienta nosotros ponemos todo nuestro conocimiento para explicar un poco las razones en las que estos microorganismos van a trabajar mejor. Desde luego, siempre su utilización y su presencia va a ser positiva, pero sabiendo cuándo o aquellos factores que favorecen todavía más el crecimiento de esos microorganismos, todavía se puede aprovechar más el potencial de las bacterias, de los fermentos. Ya, gracias. Ya, a ver, continuando. También indica que estos microorganismos se pueden utilizar en el procesamiento de las aceitunas negras, ¿no? Porque hasta ahora la alternativa estaba por el lado del procesamiento de las aceitunas verdes. Y en el caso de las aceitunas negras, que si bien es cierto, obviamente ocurre una fermentación láctica, se produce ácido láctico, pero yo recuerdo hace años cuando recibí una capacitación, ¿no? Finalmente decían que en el procesamiento de las aceitunas negras, por lo menos lo que realizamos por estos lados, al natural, fundamentalmente, ya después de que se da ese proceso de la fermentación láctica, deviene una fermentación muy particular como consecuencia de la flora que empieza a predominar en el medio, ¿no? Y que tiene que ver con las levaduras, ¿no? Con las levaduras que son las que parece que finalmente gobiernan el medio, ¿no? Y inclusive cuando uno hace por algún motivo retiro de salmuera por el fondo del depósito, en algunos casos, ¿no? Se da que pareciera que se tratara de vino, ¿no? No solamente por el color, sino por los aromas que despide, ¿no? Y que obviamente contribuyen a la calidad de la aceituna en sí. En este sentido, este cultivo iniciador de levaduras, para el caso del procesamiento de las aceitunas negras, tendrán un rol similar al que han establecido, ¿no? O sea, que devienen con posterioridad a la fermentación láctica, o es como le escuché indicar de que más bien la va a coadyuvar, es decir, primero van a actuar las levaduras inoculadas, después sucederá la fermentación láctica y después nuevamente continuarán con el predominio de las levaduras, se supone nativas o más las añadidas, ¿no? Por ahí no sé si me captó la pregunta. Sí, Marcial, creo haber entendido la pregunta. Y efectivamente es como estás comentando, las fermentaciones naturales van a tener una mayor relevancia la presencia de levaduras. ¿Por qué? Porque durante una parte del proceso las altas concentraciones de sal que se pueden utilizar al principio y la no destrucción de esos compuestos antimicrobianos, por lo tanto un tipo de elaboración donde la presencia de fenoles es mucho mayor que en un tratado con sosa cáustica, ahí en las levaduras donde encuentran un mejor nicho para desarrollarse. Entonces, estas cepas que hemos seleccionado son entre las especies más representativas de ese tipo de levaduras que hay en esas fermentaciones naturales. Tienen esa actividad esterasa, esa actividad beta-glucosidasa, van a ir rompiendo la europeína, van a ir produciendo esos aromas, en los cuales yo coincido en que estas fermentaciones son más ricas desde el punto de vista aromático. ¿Por qué? Porque ha habido una mayor presencia de levaduras. Todo aquel que conozca un poco los procesos de elaboración de cerveza o de vino, pues entenderá que gran parte de las características organolépticas de esos productos están ocasionadas por el desarrollo de la levadura. Pues lo mismo pasa en las aceitunas de mesa y sobre todo en este tipo de elaboración. Y ellas van acondicionando el medio, de manera que van a favorecer que esas lácticas que pueden estar ahí un poco dubitativas porque las condiciones todavía no son las más idóneas, las levaduras les preparan el terreno para adelantar esa fermentación láctica que al final es la que tiene que bajar el pH a unos niveles de seguridad y producir lácticos. Entonces, en las fermentaciones naturales es fundamentalmente donde la utilización de las levaduras tiene un potencial, en mi opinión, bastante importante. Ya, gracias. Una última pregunta para terminar mi participación.
que me pica la curiosidad de saber, ¿verdad? ¿No? Al final, como se vio en la diapositiva, predominan las levaduras en la superficie de las aceitunas, pero al final las levaduras, las bacterias, organismos vivos como son, ¿no? Tienen un ciclo de vida, termina la fermentación, consumen seguramente casi todo su sustrato, voy a apagar esto. Consumen casi todo su sustrato, entonces, ¿qué pasa después con estos probióticos? Porque a la hora de que van a llegar al mercado, al consumidor, posiblemente estos probióticos, muchos estén ahí, pero ya no estén viables. Esa pregunta es muy interesante, Marcial. Bueno, pensemos que gran parte una gran parte de la producción de aceituna de mesa se pasteuriza, es decir, se le lleva a cabo un tratamiento térmico para estabilizar aún más los envasados. Es lógico que esos tratamientos de pasteurización pues destruirían a los microorganismos y entonces no podríamos aprovechar ese potencial probiótico, nada más que nos quedaríamos con el potencial tecnológico. Por lo tanto, pensemos que si quisiéramos poner en valor una aceituna con un mayor valor funcional y y la presencia de estos microorganismos para darle ese claim de elaborada con fermentos seleccionados, portador de fermentos activos, etcétera, deberíamos de tener un nuevo tipo de elaboración, donde primero no hubiera un tratamiento térmico y donde segundo, como comentas, deberíamos de favorecer la supervivencia de esos microorganismos sobre la epidermis de la aceituna lo máximo posible. Ahí nosotros hemos hecho estudios dentro de esos proyectos que hablaba antes, del Probioli, del TOBE, del Olifil, y hemos visto que esos biofilms son capaces de sobrevivir sobre una aceituna ya envasada durante más de 8 meses a una población de 10 elevado a 7, 10 elevado a 6 unidades formadoras de colonia por gramo. Y que las condiciones pueden ser en base de vidrio, en plástico, en bolsas. La atmósfera modificada son unas condiciones que favorecen bastante la supervivencia de estos microorganismos, incluso sin necesidad de una cadena de frío. Entonces, así que los resultados son muy prometedores. Y estos microorganismos pueden sobrevivir, como te comento, llegar fácilmente a los 8 o 9 meses de vida de mercado. Interesante. Muchas gracias, Noé. A usted, Marcial, por sus preguntas. Gracias, Marcial. Damos paso al señor Manuel. Ok. Bueno, muchas gracias, Úrsula. Primero que nada, quiero agradecer a todos los presentes por participar en estas conferencias. Quiero agradecer al señor Eduardo de Argent por la primera exposición sobre la historia del olivo y a Susana Matar, que dio una charla muy interesante sobre composición biofenólica y evaluación sensorial que nos puede servir también a nosotros para evaluar nuestra propia aceituna. Y muchas gracias, Noé, por tu participación. Muy interesante. Bueno, creo que yo ya te lo comenté en una reunión anterior que hemos tenido en privado. Nosotros sí usamos cultivos iniciadores, no necesariamente los de la compañía de ustedes, pero sí con resultados muy alentadores. No tenemos, nuestros problemas de alteración en la fermentación se han minimizado. Tenemos una mejor calidad sensorial de la aceituna. Comparto casi todo lo que has dicho. Por otro lado, me ponía a pensar en un par de cosas. En teoría, el pH con el que se debiera iniciar o se deberían colocar los cultivos iniciadores debiera estar entre 4,5 y 6,5, y normalmente la concentración de grados Gaumet al inicio de fermentación debiera estar como máximo en 6. Me pregunto qué pasa en Perú cuando la gente eventualmente no acidifica y por otro lado inicia la fermentación con 8 grados de sal. ¿El uso de estos cultivos iniciadores será tan eficiente como esto? ¿Habrá que hacer algunas correcciones? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Gracias, Manuel, por su pregunta. Ahí es donde se le da ese training o se le debe al industrial darle algunas instrucciones, algunos consejos para que la habilidad de los inóculos sea lo máximo posible. Todo va a depender de las características de las cepas. Estas cepas se han elegido un poco para cumplir con la regla del doble 7. ¿Cuál es esa regla que nosotros llamamos del doble 7? Es decir, 7 de pH, 7 de sal. Eso va a permitir poder inocular un poquito antes. Recordad que mientras antes inoculemos, antes nuestras cepas se van a imponer respecto a la flora que se podría desarrollar. Es decir, es interesante inocular un cultivo lo antes posible para que se imponga lo antes posible. Pero, como comentas, Manuel, si nos inoculamos a un pH 9 o un pH 10 porque una empresa haya tratado con sosa un cocido intenso y no haya lavado mucho o no haya acidificado un poco y haya bajado ese pH con CO2 o con algún tipo de ácido, pues lógicamente si inoculas justo después a la bajada, la viabilidad de esos microorganismos disminuye. Por lo tanto, lo ideal, un poco estas cepas están preparadas para inocularse entre un pH de 8,6 para que sea lo antes posible y una sal alrededor de 7,6. Eso normalmente se consiga a los 2 o 3 días. Es decir, lo ideal es bajar la aceituna a los fermentadores, dejar que se aclimate un poco y que haya una transferencia de del fruto a la salmuera de esos primeros nutrientes, también una entrada de sal de la salmuera a la aceituna y que baje por lo tanto la concentración en salmuera, y cuando a los 2 o 3 días se ha aclimatado o se ha acondicionado esa salmuera, es cuando se pueden añadir los cultivos. Pero lógicamente comprobando un poco que los pHs pues, son los adecuados para la inoculación. Y ahí es donde un poco se le da esos consejos y esa información que a lo mejor la empresa puede necesitar. Es decir, ¿cuál es tu proceso? Y en función de tu proceso vamos a decirte cuándo es más óptimo inocular los cultivos. Ok, muchas gracias, Noé. Noé, tengo una pregunta que es, digamos, casi curiosidad científica. Estos biofilms que tienen tantas propiedades probióticas, ¿pueden ser afectados por el uso de los preservantes? Bueno, esos biofilms, esas biopelículas se forman de manera espontánea. Lo que pasa es que si nosotros durante muchos años nada más que nos hemos centrado en estudiar las salmueras, esos biofilms siempre estaban ahí, pero nunca no habíamos mirado para buscarlos. A través de un proyecto, pues ya no es que los descubriéramos, pero nos dimos cuenta del potencial que había. Y esas biopelículas no solamente se forman sobre la epidermis de la aceituna, también se forman sobre en la superficie de los fermentadores. De ahí la importancia de una buena desinfección si un fermentador pues a lo mejor ha tenido alteraciones. Y esos biofilms son estructuras de resistencias. Si te has podido fijar en la foto, no solamente está el microorganismo, sino que forman como una especie, es un exopolisacárido, se producen una sustancia, una especie de moco que los protege y los rodea. Y esa protección natural que ellos mismos han sintetizado le da una gran resistencia frente a la sal, frente a los bajos pH y también, lógicamente, frente a la presencia de los conservantes, porque los conservantes tienen que las moléculas traspasar esas moléculas de EPS para poder llegar a la célula. Lógicamente, eso les da una mayor resistencia frente a sorbatos, benzoatos, etcétera. Ok, muchísimas gracias. Úrsula, hay algunas preguntas que han hecho algunos de los participantes. ¿Las comentas tú? Sí, no se preocupe, vamos a comentar. Acá nos han dejado unas preguntas. A ver, nos consultan, Noé, ¿cómo evitar la competencia? Úrsula, un ratito, dame un segundito nomás. Muchas gracias, Noé, por las respuestas. Creo que vamos a estar en contacto. Yo lo único que les puedo decir a todos los participantes, por otro lado, que yo sí recomiendo el uso de
de cultivos iniciadores. Nosotros tenemos ya experiencia en esto hace ya varios años y la verdad que los resultados son muy, muy alentadores en todos los sentidos. Hay que ver esto también como un negocio. Alteraciones de fermentación, como lo que acá llamamos normalmente anillado, pueden producir pérdidas de 3 o 4 o 5 o más por ciento de la aceituna que se procesa, y comparado eso con la inversión que se hace en cultivos iniciadores, no hay punto de comparación. Desde ese punto de vista, yo se los recomiendo. Lo que sí creo que falta, como siempre, es investigación, para lo cual la academia debería participar. Aprovecho que está acá el ingeniero Marcial Castillo. Yo me ofrezco voluntario para cualquier ensayo que quiera hacer con sus alumnos acá. Podemos trabajar y de repente también trabajar con los productos de ustedes, Noé. Y una pregunta última, antes que me olvide. ¿Estos productos para traerlos de España requieren un embalaje especial? Muchas gracias, Manuel, por tus comentarios, por tus amables palabras. Respondiendo a esta última pregunta, estos microorganismos se venden en liófilo, es decir, se liofilizan precisamente para darle una gran estabilidad. Esa estabilidad hace que puedan sobrevivir y perder muy poca viabilidad a temperaturas relativamente temperatura ambiente. Es decir, si nosotros durante unos días tenemos el sobre en lo alto de la mesa, no le va a pasar nada a los microorganismos. Empiezan a perder ya cuando son microorganismos, pues a lo mejor se dejan durante mucho tiempo, unas condiciones de sol, altas temperaturas, etcétera. Para evitar eso, y aunque los microorganismos tienen una alta viabilidad, como te comento, a temperatura ambiente, sí que es recomendable que durante la campaña los microorganismos se guarden en frío. Es decir, si se van a guardar de un año para otro, que se guarden a -20, es decir, en la parte baja del congelador, donde están los congelados. Y si se están utilizando durante la campaña, se pueden dejar la parte alta, se pueden dejar a 4 o 8 grados. Y si lo vas a utilizar de un día para otro, lo puedes dejar en lo alto de la mesa. Si tienen una alta viabilidad porque van en esa forma liofilizada, pero si los queremos mantener de un año para otro porque no haya sobrado un stock, los tenemos que llevar a frío. Ok, muchísimas gracias, Noé. Ahora sí, Ursulita, te dejo para que hagas las preguntas que están haciendo los participantes. Gracias, señor Manuel. Noé, tenemos una pregunta que nos dice, ¿cómo evitar la competencia de los microorganismos con los propios de la aceituna con el uso de estos starters? Pues precisamente para eso se usan los cultivos iniciadores, para que se impongan sobre esos microorganismos espontáneos, inoculando pronto. Sí, al final, digamos que cada fermentador es como un pequeño universo, donde los microorganismos se desarrollan y compiten por los nutrientes, compiten por el espacio. Si dejamos que una población de un microorganismo no deseado se desarrolle mucho, después va a ser difícil de desplazar. La podemos desplazar modificando las condiciones de sal, de pH, cambiando las salmueras, etcétera. Pero de una manera espontánea y natural va a ser difícil. Por lo tanto, la manera de favorecer un poco es inocular lo antes posible, porque le estamos dando a los inóculos la capacidad de ocupar todo ese nicho y que otros microorganismos que compitieran por ese espacio, por esos nutrientes, pues no se puedan desarrollar. Ok. Otra consulta. ¿Se puede reutilizar la salmuera con los starter usados? Sí, claro que se podría utilizar. De hecho, eso es lo que se llama como pie de cuba y se utiliza en muchas otras industrias, como puede ser la del vino. Y seguramente muchas empresas de manera normal hayan cambiado salmuera de fermentadores que la haya ido muy bien a salmuera de fermentadores que no arrancan y digan, uff, ahora me está arrancando el fermentador. Eso es porque estás transfiriendo microorganismos que están en un fermentador que están bien a otro. Entonces, sí, es posible transferir, cuando ya ves que la fermentación ha arrancado y que va bien, transferir cierta cantidad a otro fermentador para favorecer que arranque. Aquí la pregunta es, ¿qué es más fácil? ¿Coger una bomba, coger salmuera, llevarlo a otro fermentador o coger un sobrecito y echarlo en un cubo de 5 litros e introducirlo?
ahí es un poco donde ya cada empresa, en función de su logística, pues puede determinar pues, qué es más práctico. Si ir transfiriendo salmueras, pues necesito un operario, necesito una bomba, necesitas tiempo, o utilizar un sobrecito que es rápido. Es rápido y bastante manejable. Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Qué característica debe tener la materia prima para usar el cultivo, considerando que la variedad criolla tiene un contenido elevado de azúcares? Pues eso le vendría estupendo, porque mientras a más azúcares, más fermentación, más ácido láctico, pH más bajo, mayor estabilidad. Como comentaba antes, la característica de la materia prima va a determinar por dos características. Por la presencia de azúcares, como dice Edwin, un saludo Edwin, y por también la presencia de compuestos fenólicos. Aquellas variedades que tienen menos compuestos fenólicos y más azúcares, lógicamente van a fermentar muchísimo mejor. Después están, como se comentaba antes, las prácticas tecnológicas que se hagan en la empresa, que también van a influir bastante. Intensidad del cocido, acidificación inicial, concentración de sal al inicio de la fermentación, que sean más o menos altas, etcétera. Ok. Tenemos otra consulta que nos las han enviado en privado acerca de las postfermentaciones en la aceituna negra natural y los problemas que acarrea, como demasiada acidez, ablandamiento del fruto. ¿Cómo actúa estos starters frente a esos problemas? Bueno, una postfermentación casi siempre, si un microorganismo ocupa el nicho ecológico de los que había antes, es porque o quedan materia fermentable, es decir, o no se ha consumido la fermentación completamente, y pues entonces vienen otros microorganismos. Como comentaba, formando biofilm, formando esas biopelículas, excluyendo a otros microorganismos, es decir, no dando oportunidad a que esa postfermentación ocurra. Al fin y al cabo, lo que hacen también es competir directamente con cualquier otro microorganismo que intente colonizar el mismo nicho en el que ellos están. Es de esperar que esas posfermentaciones en un producto agotado no tengan lugar, si la conservación se está llevando a cabo adecuadamente, es decir, que el pH se haya conseguido un pH por debajo de 4,2, que también una concentración de sal un poco que estabilice el producto y que no haya materia fermentable. Okay. Tenemos otra consulta que nos dicen, ¿cuántos días después de haber sido puesta la aceituna en salmuera se deberían aplicar estos cultivos iniciadores? Creo que lo estaba comentando antes ya, no recuerdo si con Manuel o con Marcial. Normalmente a los 2, 3, 4 días, dependerá un poco de las condiciones de estabilización en los cuales se alcance esos valores de pH y de sal de inoculación, que nos determinan el límite para inocular. Aquí pues estamos viendo que a los 3-4 días es cuando un alto porcentaje de los fermentadores están para inocular. Algunos se retrasan un poquito más, otros no, otros se adelantan. Pero habría que medir el pH y la sal para determinar exactamente cuál es el momento óptimo para inocular. Y la última consulta, si nos puedes comentar los casos de éxito del uso de estos cultivos iniciadores, en qué industrias los tienen ya implementados. Ya es esta creo que es la tercera campaña. Es decir, la primera campaña que he oído mostrando un poco los resultados fue un poco de lanzamiento, y campaña tras campaña, y esta ya es la tercera, esos cultivos pues se han ido extendiéndose en la mayor empresa de elaboraciones de aceituna de mesa aquí en España. Es decir, digamos que aquí en España ya es un producto consolidado que en sus 3 años pues, han incrementado su implantación considerablemente. Las empresas más grandes